Doctor, Herbert, ¿cómo estás? se cortó, ¿no? Pero ya, ahora sí. Sí, sí, no, te cuento que un fraude el tema de... Me han devuelto el dinero, me han dicho que la tarjeta está mal o algo por el estilo, que no he entendido muy bien, que tengo que usar otra tarjeta. Fui al banco, en el banco me dicen que tengo que renovar la tarjeta y todo, pucha, pero con el tiempo que tenemos y la cola que hay que hacer en el banco, Sí, doctor. mejor ni me... Pasa. Terrible está, y encima el tema, digamos, es del banco, el banco más lleno del mundo, en Bolivia, donde haces cola, pero 3 cuadras. Hablamos del banco, no es el Santa Cruz, el Nacional. Es increíble, Dios mío. Quieres hacer una transferencia bancaria y todas las sucursales andan llenas. Es Sí, increíble. doctor. No sé si Pero no te... pasa nada. Las En clases el, igual ya vamos a tomarlo en cuenta para ingresar una vez que se corte. en el centro, no sé si te has fijado en la Jordán y Nathaniel Aguirre, ¿no? En plena esquina, toda la cola que hay todos los días. Terrible. Sí. Uy, bastante, doctor. Mm. Ok, supongo que va a entrar dentro de un instante tu compañero. Um, Continuaremos entonces. Estábamos acá. Estábamos hablando de las atribuciones del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. Que entonces estábamos hablando sobre el manejo de cuencas, ¿no? Hemos tenido en Cochabamba realmente experiencias muy malas en lo que es el tema del manejo de cuencas. Hablamos de la cuenca de Cuenca Taquiña, ¿no? Que los últimos 3, 4 años, ha generado reclamos, pero de todo tipo de naturaleza por el tema de el mal manejo integral de cuencas, ¿no? Y obviamente también la irresponsabilidad de la gente al momento de convertir tierras fiscales en tierras de uso urbano, ¿no? Y dentro de este aspecto está también el tema de la alcaldía, ¿no? De Tiquipaya. Entonces, hay mucha tela que cortar en ese aspecto, ¿no? Eh, Tenemos el número 5, solicitar la expropiación de tierras para conservación, protección de biodiversidad y obviamente se paga el monto justo. Conocer y resolver recursos que correspondan en el ámbito administrativo, ¿cierto? El Ministerio de Desarrollo Económico cumplirá sus atribuciones de promover la inversión, productividad agropecuaria, ecoturismo en base o en marco de las estrategias políticas y normas que establezca el Ministerio de Desarrollo Sostenible, ahora Ministerio de Desarrollo Rural, etcétera, ¿no? El artículo 7 sustituye los parágrafos 1 y 2, que dice ejercer tu visión y obviamente el tema de clasificar las tierras. Dice
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en materia agraria tiene las siguientes atribuciones, ¿no? El Ministerio de Planificación de Desarrollo cumplirá sus atribuciones en promover la inversión, producción, productividad agropecuaria, ecoturismo en el marco de las estrategias políticas y normas que establezca el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. Y el número 3, los ministerios de Relaciones Exteriores, Culto y de Producción y Microempresa deberán concertar y coordinar sus políticas de búsqueda y apertura de mercados internos y externos con las organizaciones y asociaciones de productores comunitarios, campesinos, colonizadores y empresarios agropecuarios. ¿Ok? Entonces, este es el artículo que modifica el artículo 9, más que todo por el tema de la denominación. La siguiente sección, la sección número 3, habla de la Comisión Agraria Nacional, el CAN. Ahora, ¿qué es el CAN? Es el órgano responsable de proyectar y proponer políticas agrarias de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, cualquiera sea su condición o uso, para elevarlas a consideración de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria, es decir, el presidente. ¿Ok? Esa es la función de la Comisión Agraria Nacional. ¿Cuál es la composición de la Comisión Agraria Nacional? El artículo 11 nos dice que está compuesta por el Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en calidad de presidente de la Comisión, Secretario Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el Secretario Nacional de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales, Secretario Nacional de Agricultura y Ganadería, presidente de la Confederación Agropecuaria, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores y el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. El artículo 8 sustituye el parágrafo 1, que es la Constitución, y nos dice que actualmente la Comisión Agraria Nacional CAN está compuesta por el Ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, en calidad de presidente, viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, viceministro de Tierras, viceministro de Desarrollo Rural Agropecuario, viceministro de Riego, viceministro de Planificación Territorial y Medio Ambiente, viceministro de Justicia Comunitaria, viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas, la CIDOP, el Apumalco del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, el CONAMAC, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, la CSCB, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, con la CONCAPOL, secretaría ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y el presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, la CFB. Entonces, actualmente el CAN está formado por todas estas personas. Entonces, si se nota, hay muchísima más como decimos, muchísimas más organizaciones sociales han ido integrando este tema del Consejo Nacional de la Reforma Agraria, el CAN, porque justamente es que se tiene que tomar en cuenta la participación de estas personas porque son los directos responsables del cultivo de la tierra, ¿no? El artículo, bueno, el parágrafo 2 nos dice que el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria ejercerá las funciones de secretario permanente de la Comisión Agraria Nacional únicamente con derecho a voz, nada más. Artículo 12 habla de la suplencia. En caso de impedimento de alguno de sus miembros, la Comisión Agraria Nacional aceptará la respectiva suplencia previa acreditación escrita. El artículo 13 nos habla de las atribuciones de la Comisión Agraria Nacional, el CAN. Nos dice que dentro de sus atribuciones está evaluar la evolución del proceso de reforma agraria, proponiendo a la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria las medidas aconsejables para mejorarlo dentro del marco de la ley.
controlar, supervisar la ejecución de políticas agrarias sobre distribución, reagrupamiento, redistribución de tierras, cualesquiera sea su condición de uso, recomendar criterios económicos sociales de aplicación general para adjudicación de tierras, representar ante la autoridad, ante la máxima autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria, los actos y resoluciones del director nacional del Instituto de Reforma Agraria contrarios a la legislación vigente, proponer políticas de formulación de proyectos, velar por el tratamiento integral de la tierra, promovimiento del reconocimiento, la garantía, protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas originarios que posean sobre sus tierras comunitarias de origen y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables. Proyectar, proponer disposiciones legales en materia agraria, ejercer control social sobre el abandono de la tierra, recibir, canalizar peticiones, reclamaciones, sugerencias de organizaciones nacionales, departamentales, regionales que integran el sector agrario, coordinar, concertar con instituciones públicas y privadas, nacionales o departamentales, afines a la actividad agraria, solicitar la suspensión o exoneración de autoridades agrarias por irregularidades o delitos cometidos en ejercicio de funciones, supervisar, coordinar el funcionamiento de las comisiones agrarias departamentales y otras que designe la ley. Entonces, todas estas atribuciones los tiene el CAN, la Comisión Agraria Nacional. Ojo, el artículo número 9 de la ley que modifica la ley INRA sustituye el numeral 8 e incluye una atribución. Entonces, el numeral 8, que dice ejercer control social sobre el abandono de la tierra, etcétera, es reemplazado y el numeral 13 se convierte en 14, quedando redactado el numeral 8 de la siguiente manera. Dice, ejercer control social institucionalizado sobre el cumplimiento de la función económica social en fondos agrarios, solicitando a las instancias competentes la reversión de tierras en caso de incumplimiento de la función económico-social de acuerdo a las causales previstas en la ley. Y el numeral 13, impulsar y presentar planes o políticas de expropiación de tierras por causa de utilidad pública establecidas en la presente ley. El artículo 14 nos dice que el quórum es de 6 miembros, previa convocatoria efectuada por presidente, por lo menos con 7 días de anticipación. El artículo 10 modifica el parágrafo 1 del artículo 14 de este y nos dice que los miembros se pueden reunir en cualquier momento sin necesidad de convocatoria. La Comisión Agraria Nacional sesionará válidamente con la asistencia de 12 de sus miembros, previa convocatoria ejecutada por su presidente, por lo menos con 7 días de anticipación o con la presencia de la totalidad de sus miembros, en cualquier momento, sin necesidad de convocatoria. Entonces, eso significa que si se ponen de acuerdo los 12, directamente no necesitan una convocatoria, ¿no? Las decisiones de la Comisión Agraria Nacional se adoptarán en base al principio de concertación. Sin embargo, si no se lograra la aplicación de este principio, sus recomendaciones se someterán a consideración de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria. El artículo 15 habla de las comisiones agrarias departamentales, los CAD, ¿no? CAD. En cada uno de los departamentos se constituye una comisión agraria departamental. Su composición es similar a la nacional, de acuerdo a las características y necesidades de cada región, en función de la estructura departamental. El artículo 11 de la ley que modifica la reforma agraria nos indica que los departamentos están constituidos o serán constituidos de la siguiente manera, ¿no? Dice, en cada uno de los departamentos se constituye una comisión agraria departamental cuya composición será similar a la nacional en función a la estructura departamental descentralizada del Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales y sectoriales que componen la Comisión Agraria Nacional. Es decir, departamentalmente tiene que haber 12 miembros también en el
la Comisión Agraria Departamental. El quórum y las decisiones de las comisiones agrarias departamentales se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 14 de la ley. Sus resoluciones deberán o podrán ser revisadas por la Comisión Agraria Nacional. El artículo 16 habla de las atribuciones de las comisiones agrarias departamentales, ¿no? Tiene la atribución de supervisar la ejecución de políticas de tierra en el departamento, dictaminar sobre las áreas y superficies que proponga el Instituto Nacional de Reforma Agraria por dotación o adjudicación de tierras, dictaminar sobre las áreas a catastrar que proponga el Instituto Nacional de Reforma Agraria, es decir, catastro es el registro, que existe en el Instituto Nacional de Reforma Agraria sobre el derecho propietario de las diferentes propiedades en el país, ¿cierto? Es como el catastro urbano, ¿sí? Tenemos los registros que nos dicen cuántos lotes existen, las dimensiones, los colindantes y demás. Ejercer control social sobre el abandono de la tierra y el incumplimiento de la función económica social en fondos agrarios. Conocer, canalizar las peticiones, reclamaciones y sugerencias de organizaciones departamentales. Coordinar y concertar a nivel departamental y regional con otras instituciones públicas o privadas afines a la actividad agraria. Proponer ternas al director nacional para la designación de directores departamentales y estos para la designación de jefes regionales. Solicitar la suspensión o exoneración de autoridades agrarias por irregularidades o delitos cometidos en ejercicio de sus funciones. Efectuar en su departamento el seguimiento al proceso de saneamiento técnico-jurídico de la propiedad agraria descrito en el título 5 de esta ley. Entonces, son las atribuciones de las comisiones agrarias departamentales. Ok, hasta esa parte, Herbert. ¿Tienes alguna duda? Consulta. No, doctor, todo está claro. Ok. Si no estoy equivocado, ahí termina la presentación de esta parte, ¿ok? Vamos a seguir, pero esta vez nos vamos a ir directamente a la ley. Ahora sí la ley. Exacto. Bueno, en realidad todo lo que hemos llevado también es la ley, ¿no? Pero estaba Sí. en el tema de lo que es la presentación en PowerPoint. Prefiero hacerlo de esta manera porque este material que te estoy proyectando está en el material de la carpeta que dice material de apoyo en el Moodle. Entonces lo puedes descargar. Ya lo descargué, doctor, ya lo descargué. La ¿Vale? carpetita. Entonces, la siguiente parte habla de lo que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Entonces, el artículo 17 habla sobre la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria como entidad pública descentralizada del Ministerio de Desarrollo Sostenible, ¿no? Pero no nos olvidemos que el artículo 12 cambia la denominación y habla de la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria como entidad pública descentralizada del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces, el INRA, que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria, es el órgano técnico ejecutivo encargado de dirigir, coordinar, ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria. Entonces, fíjate, hay dos términos que tienes que tomar en cuenta. Servicio Nacional de Reforma Agraria y el otro es Instituto Nacional de Reforma Agraria. El INRA es el Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el Instituto Nacional de Reforma Agraria? Dirigir, coordinar, ejecutar políticas, planes, programas de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, priorizando a los pueblos y comunidades indígenas, campesinas, originarias que no las posean o las posean insuficientemente de acuerdo a la capacidad del uso mayor de la tierra. Esto está también de acuerdo a la Constitución Política del Estado.
Proponer, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, los programas de asentamientos humanos comunarios con pobladores nacionales, emitir y distribuir títulos en nombre de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria sobre tierras fiscales, incluyendo las expropiadas o revertidas a dominio de la nación, tomando en cuenta la vocación del uso del suelo establecido en normas legales correspondientes. Entonces, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, es el ente que va a emitir y distribuir los títulos, en el cual uno hace el trámite para el saneamiento de las tierras fiscales que tiene el Estado o que han sido dotadas anteriormente. ¿Cierto? Entonces uno va a iniciar su trámite y va a culminar su trámite acá. Número 4 dice emitir disposiciones técnicas para la ejecución del catastro, rústico legal de la propiedad agraria, coordinar su ejecución con los municipios y las otras entidades públicas o privadas. Creo que había uno de tus compañeros que quería ingresar y ha salido. Acá está. Ah, bueno, Jorge se está uniendo. Ok, la atribución número 5, determinar la ubicación y extensión de tierras fiscales disponibles de las tierras comunitarias de origen, de las áreas clasificadas por normas legales y de la propiedad agraria general. Expropiar fondos agrarios de oficio por la causal de reagrupamiento y redistribución o a denuncia de la Superintendencia Agraria en cumplimiento de la función económica social de los términos establecidos por ley. Numeral 7, revertir tierras de oficio o a denuncia de las entidades recaudadoras o beneficiarias de impuestos de las comisiones agrarias departamentales y de la Comisión Agraria Nacional por la causal de abandono establecida por ley. Ojo, este artículo es bastante delicado porque no nos olvidemos que la comunidad, bueno, las alcaldías cobran un impuesto municipal, ¿cierto? Normalmente se cobra de las áreas urbanas, pero también cobran impuestos de las áreas agrarias, ¿cierto? Entonces, si la alcaldía te inicia un proceso por incumplimiento en el pago de los impuestos en el área urbana, entonces te hace un coactivo fiscal, ¿cierto? Pero en el caso de las propiedades agrarias a falta de pago de impuestos, inmediatamente se inicia un proceso de reversión de tierras. Entonces, si tú eres propietario de una parcela en el área agraria, tienes que pagar tus impuestos casi puntualmente, ¿cierto? Podrías retrasarse un tanto, pero si te denuncia la alcaldía, entonces ahí estás en una situación un poquito difícil porque tienes que iniciar un trámite en el cual tienes que justificar por qué no has pagado los impuestos en el tiempo debido y demás cosas. Y tienes que asistir a los informes de tu comunidad, tienes que ir donde tu dirigente para que te certifique que efectivamente has cultivado la tierra, has asistido a las reuniones, que los vecinos te conocen y demás cosas para poder otra vez tener derecho a tu propiedad. Entonces es un poquito delicada esta parte, ¿no? Número 8, determinar, aprobar las áreas y superficies a distribuir por dotación adjudicación de tierra de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y las necesidades socioeconómicas del país, previo dictamen de las comisiones agrarias departamentales. Número 9, promover la conciliación de conflictos emergentes de la posesión en derecho de propiedad agraria. Ojo, el INRA es el ente autorizado para ejercer las conciliaciones en materia agraria. No tenemos conciliadores agrarios específicos, tal como ahora señala la ley del procedimiento o la ley del Código Procesal Civil y el Código de Procedimiento Penal, donde habla de conciliadores
civiles y penales, ¿no? El ente autorizado a la conciliación de conflictos emergentes es el INRA. Y una vez que se firme el documento de conciliación en el INRA, eso es cosa juzgada. Ustedes ya saben en la materia de conciliación y arbitraje, ¿no? Actualizar, mantener un registro sobre tierras distribuidas, beneficiarios y disponibilidad de tierras fiscales. Esta información es pública. Coordinar actividades de las entidades públicas privadas encargadas de dotar infraestructura de servicios básicos y asistencia técnica en zonas de asentamientos humanos. Numeral 12, certificar derechos existentes en tierras fiscales destinadas a la conservación, investigación, ecoturismo y aprovechamiento forestal y otras que asigna la ley a su reglamento. El artículo 13 reemplaza o sustituye los numerales 6 y 7, que son estos: expropiar fondos agrarios y revertir tierras de oficio. ¿Qué nos dice? Expropiar fondos agrarios de oficio o a solicitud de parte por causa de utilidad pública en los términos establecidos por ley, y revertir tierras de oficio a denuncia de la Superintendencia Agraria, Superintendencia Forestal, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Comisión Agraria Nacional, Comisiones Agrarias Departamentales, Organizaciones Sociales Agrarias, miembros de la Comisión Agraria Nacional o de las Comisiones Agrarias Departamentales por la causal de incumplimiento total o parcial de la función económica social. Ojo, no solamente ahora tienes una sola oficina o institución que va a velar de que tú cumplas el término de la utilidad pública o que tu propiedad cumpla la función económica social, ¿cierto? Sino todas estas instituciones van a supervigilar eso. ¿Okay? La estructura del Instituto Nacional de Reforma Agraria está constituido por la Dirección Nacional de Reforma del INRA, las direcciones departamentales del INRA y las jefaturas regionales, ¿cierto? La Dirección Nacional es el máximo nivel de autoridad institucional, es el órgano ejecutivo encargado de dirigir, coordinar, supervisar el cumplimiento de las atribuciones conferidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria. El director nacional del Instituto de Reforma Agraria será designado por el presidente de la República, de terna aprobada por el honorable o por la honorable Cámara de Diputados, 2/3 de votos de los miembros presentes. Desempeñará sus funciones por un tiempo de 5 años, no pudiendo ser reelegido, sino después de un periodo igual al ejercido. Sus atribuciones serán establecidas en el reglamento a esta ley. Los requisitos: ser boliviano, ciudadano en ejercicio, tener nivel académico de licenciatura con título en provisión nacional, haber ejercido la profesión con idoneidad durante 5 años, tener experiencia en materia agraria y no estar comprendido de las causales de incompatibilidad en la ley. Las resoluciones del director nacional admiten recurso de revocatoria ante la misma autoridad y el recurso jerárquico cuanto al ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Ojo, se reemplaza todos estos artículos, especialmente el numeral 2 de los requisitos y el parágrafo 4, las resoluciones, ¿cierto? ¿Qué nos dice el numeral 2? Tener grado académico a nivel licenciatura con título en provisión nacional y haber ejercido con idoneidad la materia agraria durante 7 años, ya no 5. Las resoluciones del director nacional que definan derechos agotan la sede administrativa y solo podrán ser impugnadas mediante proceso administrativo, contencioso administrativo, ante el Tribunal Agrario Nacional en el plazo de 30 días calendario. Las resoluciones administrativas que no definan ni afecten derechos serán susceptibles únicamente de impugnación mediante recursos administrativos y no podrán impugnarse mediante acción contenciosa administrativa. Esos son los artículos, perdón, las partes de este artículo que son reemplazadas con la ley de modificación de la ley INRA. Numeral 20, o artículo 21, las direcciones departamentales son unidades desconcentradas del Instituto Nacional de Reforma Agraria y obviamente coordinan con el ente central. Las atribuciones están establecidas en la ley, ¿no?
Los directores departamentales son designados por el director nacional con propuesta o con ternas propuestas por las comisiones agrarias departamentales. Para ser director nacional se tienen que cumplir los requisitos establecidos para ser director nacional. Las resoluciones de los directores departamentales podrán ser impugnadas en sede administrativa. Una vez que se agote la sede administrativa, podrán ser impugnadas mediante proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional en el plazo de 45 días a partir de la notificación con la resolución. Ojo, 45 días perentorios, ¿cierto? El artículo 15 modifica, que nos dice que para ser director departamental serán designados por el director nacional con la terna propuesta y desempeñarán funciones por 3 años, pudiendo ser reelegido una sola vez. Las resoluciones de los directores que definan derechos agotarán la sede administrativa y solo podrán ser impugnadas en proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional en el plazo de 30 días, ya no de 45. ¿No? Eso es lo básico. El artículo 22 habla de las jefaturas regionales. ¿Qué son las jefaturas regionales? De acuerdo a la necesidad que existen en las provincias, ya sea en una o varias agrupadas, tendrán a cargo las jefaturas regionales, que serán dependientes de las direcciones departamentales correspondientes. Los jefes regionales serán designados por el director departamental. Para ser designado, uno requiere ser ciudadano boliviano, en ejercicio, tener formación técnica y experiencia en materia agraria, no indica el tiempo, y no estar comprendido en las causales de incompatibilidad que señala la ley. Nada más. Entonces, fíjense, esto es mucho más sencillo que ser director departamental y director nacional, ¿cierto? Régimen financiero son fuentes de financiamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el Tesoro General de la Nación, ingresos propios y otros por donaciones, legados o empréstitos. Entonces, tiene presupuesto designado por el Tesoro General de la Nación, el TGN. Ok. Déjeme ver un momentito. Tenemos que ver esto de la Superintendencia Agraria, si no estoy equivocado. Sí, el Tribunal Agroambiental. Okay, entonces, ¿qué es la Superintendencia Agraria? La Superintendencia Agraria es una entidad pública autárquica con jurisdicción nacional integrada por el Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables, SIRENARE. La autoridad máxima es el Superintendente Agrario. Y obviamente las disposiciones están contenidas en el título 2 de la Ley 1600 de 28 de septiembre de 1994. Esto sigue vigente. Para ser designado superintendente, son aplicables las disposiciones de nombramiento, remoción, estabilidad, requisitos, prohibiciones de la Ley 1600 del 28 de octubre de 1994. El superintendente agrario cumple un periodo de 6 años, puede ser reelegido por un periodo igual en ejercicio y debe informar al Contralor General de la República, al presidente y al Congreso Nacional en los términos establecidos. ¿Cuáles son sus atribuciones? Regular, controlar la aplicación de normas legales correspondientes en el uso y gestión del recurso tierra en armonía con los recursos agua, flora, fauna. Instar al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente a elaborar, dictar normas y políticas sobre el uso de tierras y clasificarlas según su capacidad de uso mayor. Otorgar concesiones de tierras fiscales para la conservación, protección de la biodiversidad e investigación y ecoturismo, previa certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria acerca de los derechos de propiedad existente en esos terrenos.
Denunciar la expropiación de tierras de oficio o a solicitud de comunidades o de las comisiones agrarias departamentales y la Comisión Agraria Nacional, el CAN. Crear y mantener actualizado un registro informático acerca del uso actual y potencial del suelo. Esta información es pública. Ejercer facultades de inspección para fiscalizar uso adecuado y sostenible de la tierra. Disponer medidas precautorias necesarias para evitar el aprovechamiento de la tierra y sus recursos en forma contraria a la capacidad. ¿Cuáles son las medidas precautorias, chicos? ¿Se acuerdan? Ya han llevado procesal civil, ¿no? Puede ser embargo de bienes, puede ser medidas cautelares, ¿no? Exacto, a eso nos referimos. La de no innovar. Después tenemos el tema de, eh, ¿cómo se llama esto? Anotación preventiva. Anotación preventiva, exacto. Esas son las medidas precautorias en materia civil, ¿no? Entonces son lo mismo. Ok. ¿Qué más? Anotación preventiva, embargo preventivo, secuestro, etc. Número 8, delegar bajo su jurisdicción funciones que estime pertinentes a instancias departamentales locales, determinar el monto a pagar por adjudicaciones simples, fijar el valor de mercado de tierras y sus mejoras, proyectar y presentar reglamentos de administración, control interno al Sirenare, conocer y controlar los recursos que corresponden a sede administrativa y otras. Obviamente, este artículo ha sido modificado. ¿En cuáles? Numeral 2. Instar al Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente a elaborar, dictar normas y políticas sobre uso de tierras y clasificarlas según su capacidad de uso mayor y requerir al Instituto Nacional de Reforma Agraria y a las entidades competentes el estricto cumplimiento de las atribuciones en materia agraria que les confiere la ley y esta ley y otras disposiciones en vigencia. Denunciar la reversión de tierras de oficio, o a solicitud de las comisiones agrarias departamentales y el CAN, la Comisión Agraria Nacional, por incumplimiento y plantear ante la instancia competente la necesidad de expropiación de tierras. Las demás siguen vigentes. Ok. Artículo 27, intendencias regionales o funcionales. La Superintendencia Agraria establecerá intendencias regionales y funcionales tomando en cuenta las necesidades de desconcentración territorial y designará a los intendentes agrarios previa consulta al superintendente general. Los intendentes dictaminarán en los asuntos que les sean encomendados por el superintendente. ¿Ok? Entonces, no están establecidas las funciones, pero los intendentes son los que se ocupan de todos los asuntos que les otorga o que les da dentro de su labor el superintendente. Obviamente esto tiene que ser, ¿cómo se llama? Documentado, ¿cierto? Tiene que haber los memos para que haga. Recursos y procedimiento. Las resoluciones del superintendente agrario deberán o podrán ser impugnadas mediante recurso de revocatoria. Este es el recurso que tienen que usar, revocatoria, ante la misma autoridad con alternativa del recurso jerárquico superior ante el Superintendente General del Sistema de Recursos Naturales Renovables, SIRENARE. Los recursos tienen un plazo de interponerse en 15 días perentorios, a partir de la notificación con la que se impugna. La resolución dictada por el Superintendente General puede ser impugnada en un contencioso administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional por el término de 45 días a contar de la fecha en que se notifique. No ha sido modificado, sigue vigente. Régimen agrario son fuentes de financiamiento de la superintendencia, régimen financiero. Son fuentes de financiamiento de la superintendencia agraria el porcentaje de los ingresos tributarios de dominio nacional provenientes del sistema o del sector agropecuario que el Poder Ejecutivo fijará anualmente por resolución suprema en base al presupuesto de la superintendencia agraria aprobada por la ley financiera.
Ingresos propios, donaciones, legalos, empréstitos. Sigue lo mismo. Ok, entonces hasta aquí hablamos de lo que es el INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Hablamos de la superintendencia y hablamos de lo que es los intendentes agrarios. No sé si tiene alguna pregunta, duda, antes de entrar a la última parte de esta unidad. Doctor, Dime. el superintendente, ¿cuáles sus funciones, doctor? ¿El superintendente o el intendente? Superintendente. El superintendente. Artículo 26 de la ley INRA. Regular, controlar, aplicación de las normas legales, instar al Ministerio de Desarrollo Sostenible, elaboración de normas y políticas sobre uso de tierras, otorgar concesiones de tierras fiscales para la biodiversidad, investigación y turismo, denunciar expropiación de tierras, crear, mantener actualizado un registro informático, hacer inspecciones para fiscalizar el uso adecuado y sostenible de la tierra, dictar medidas precautorias, delegar bajo su responsabilidad a los intendentes, determinar el monto a pagar, fijar el valor del mercado de la tierra, proyectar reglamentos de administración, conocer otros recursos en la vía administrativa. Cambió la designación y nada más. Después todo es lo mismo. Artículo 26 con sus Ok, doctor. Ahora sí. numerales, ¿no? 2, 4 y el numeral 14 del artículo 16 de modificación. Ok, doctor. Ok, muchachos. Ok, ahora sí. Vamos al tema final, bueno, al acápite final que habla sobre lo que es la judicatura agraria. La judicatura agraria, como saben, es el órgano de administración de justicia agraria. Jurisdicción, competencia para la resolución de conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrarios y otros que señale la ley. ¿Cierto? Dentro de este artículo está obviamente también proyectado el uso forestal y aprovechamiento de aguas que está fijado en la modificación de la ley INRA en el artículo 17. ¿Cierto? La Judicatura Agraria es el órgano de administración de justicia agraria, tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como la actividad forestal de uso y aprovechamiento de tierras y otros que señala la ley. Es un órgano independiente en el ejercicio de sus funciones y está sometido únicamente a la Constitución Política del Estado. Entonces, no está sometido a ninguna otra institución. El Poder Judicial en materia agraria se ejerce por la Judicatura Agraria de conformidad con el principio constitucional de unidad jurisdiccional. ¿Cierto? Entonces, está separado, es independiente. La composición, la Judicatura Agraria está compuesta por el Tribunal Agrario Nacional y los juzgados agrarios, iguales en jerarquía. El Tribunal Agrario Nacional tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, los jueces agrarios en una o varias provincias de su distrito judicial. Cada distrito judicial tendrá tantos juzgados como cuantos sean creados por el Tribunal Agrario Nacional y la competencia es improrrogable. Se sustituye solamente el parágrafo 2, que dice: cada distrito judicial tendrá tantos juzgados cuantos sean creados por el Tribunal Agrario Nacional de acuerdo a sus necesidades. Estos podrán ser itinerantes dentro de su competencia territorial. Corresponde al Consejo de la Judicatura proveer los recursos para su implementación y funcionamiento. Nada más, pero después es lo mismo. ¿Ok? ¿Dónde está la sede y cómo está compuesto el Tribunal Agrario Nacional? El Tribunal Agrario Nacional está compuesto por 7 vocales, más su presidente, dividido en 2 salas, cada una con 3 vocales. El presidente integra la sala plena directamente. Pero es modificada por el artículo 19, que indica que está compuesto por 10 vocales, incluido su presidente. Se divide en 3 salas, ya no 2.
cada una con 3 vocales, y para que haya sala plena, el presidente integra la misma. Sede, Sucre. ¿Ok? Entonces, se modifica con la ley y se aumenta 3 vocales más. ¿Cierto? Eran 7, ahora son 10. ¿Cuáles son sus atribuciones? La sala plena tiene las atribuciones de dirigir la Judicatura Agraria Nacional, nombrar al presidente del Tribunal Agrario Nacional por 2/3 de votos de sus miembros, designar jueces agrarios de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura por 2/3 de votos, elaborar, proponer el presupuesto anual, dirimir las competencias que susciten entre jueces agrarios, ministrar posesión a su presidente, conocer en única instancia las recusaciones contra sus vocales, designar anualmente con jueces del Tribunal Agrario Nacional en un número igual al de sus vocales, en la misma forma señalada por la Ley de Organización Judicial, sujetos al régimen prescrito en dicha ley, conocer y resolver todo asunto no atribuido extremadamente a sus salas. Se modifican los numerales 9 y 10. El numeral 9 pasa a ser, el número 11, y dice, crear juzgados agrarios y determinar el asiento y competencia territorial de cada uno, y conocer y resolver los recursos extraordinarios de revisión de sentencias ejecutoriadas en el proceso oral agrario. ¿Okay? Entonces, son 10 competencias. El numeral 9 pasa a ser el 11 del artículo 35. ¿Okay? Y ¿cómo es? Se agregan los numerales 9 y 10. El numeral 9 pasa a ser el numeral 11. Son 11 competencias, entonces. ¿Okay? Las competencias de las salas, actuar como tribunal de casación, conocer, resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales y de los procesos agrarios que hubieran servido de base en la remisión de los mismos, tramitados ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria, Instituto Nacional de Colonización, Instituto Nacional de Reforma Agraria, conocer contenciosos administrativos, conocer en única instancia las recusaciones contra los jueces agrarios y otros. Se sustituye el artículo o el numeral 3, conocer procesos contenciosos administrativos en materias agraria, forestal y de agua. Es lo único. Después es lo mismo. Requisitos para ser vocal del Tribunal Agrario: ser boliviano de origen, tener título de abogado en provisión nacional, haber ejercido la profesión con ética y idoneidad durante 6 años, ya sea la judicatura, la abogacía o la cátedra universitaria, y contar con experiencia en materia agraria y no estar comprendido en los casos de incompatibilidad. Sigue vigente, no ha sido modificado. Sí ha sido modificado. El artículo 22 nos dice que tiene que tener 7 años de experiencia, ya sea de abogado, judicatura o cátedra universitaria. Los vocales son elegidos por 2/3 de la Corte Suprema de Justicia en su sala plena, propuestos por el Consejo de la Judicatura, y los vocales del Tribunal Agrario Nacional desempeñan sus funciones por un periodo de 6 años, pudiendo ser reelegidos. ¿Okay? Entonces hay que tomar en cuenta eso. El numeral 2 es modificado en estos 3 aspectos. ¿Okay? Finalmente, los juzgados agrarios, compuestos por juez, secretario y oficial de diligencia. Esa es la composición de un juzgado. Las competencias están detalladas del 1 al 9 en el artículo 39. Conocer acciones de afectación a fondos rústicos que no hubieran sido sometidos a proceso agrario ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria. Conocer las acciones que denuncian la sobreposición de derechos en fondos rústicos. Conocer las acciones de mensura y deslinde de fondos rústicos. Conocer las acciones para el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria, forestal, ecológica. Conocer las acciones para garantizar el derecho de ejercicio de propiedad agraria. Conocer acciones sobre uso o aprovechamiento de aguas, interdictos de adquirir, retener, recobrar la posesión de fondos agrarios, otras acciones reales, conocer otras acciones reales sobre la propiedad agraria y otros que señalen las leyes. Modificación, numeral 7 y 8. Conocer los interdictos y obviamente otorgar tutela
sobre la actividad agraria. Y el numeral 8, conocer otras acciones reales, personales mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividades agrarias. Pero básicamente toda esta es la competencia a los cuales los jueces agrarios tienen que conocer las causas en su juzgado. ¿Okay? Vacaciones, licencias, excusas o impedimentos legales de un juez agrario o acefalía del cargo, se hará cargo o tomará o conocerá las causas el juez agrario de la jurisdicción más próxima. ¿Cuáles son los requisitos para ser juez? Haber ejercido la profesión de abogado durante 4 años, cumplir los demás requisitos exigidos para ser vocal del Tribunal Agrario Nacional. Los jueces agrarios serán designados por el Tribunal Agrario Nacional y desempeñarán un periodo de funciones de 4 años. Ojo, este artículo no ha sido modificado, pero no nos olvidemos que con la nueva ley de... perdón. Antes era la ley de organización judicial, ahora es... un momentito. Les voy a dar el nombre completo. Es la ley del órgano judicial ahora, no es ley de organización judicial, es la ley del órgano judicial. Para ser uno juez, tiene que postular a los cursos en la Escuela de Jueces del Estado, ¿cierto? Entonces, la Escuela de Jueces del Estado también tiene requisitos para poder postular y ser un juez, no solamente en materia agraria, sino también en cualquier otra materia, civil, penal, familiar, etcétera, ya sea en la jurisdicción ordinaria o extraordinaria, ¿no? Entonces, si bien no ha sido modificado este artículo que habla de la designación y periodo de funciones, el Consejo de la Judicatura está optando para la designación de jueces en ese curso de jueces, creo que está en la tercera versión ahora de curso de jueces a nivel nacional. Entonces, no ha sido modificado, pero el Consejo de la Judicatura, en uso de sus atribuciones, ya dejó de lado este artículo. Ok, hasta ahí, muchachos. Dudas, consultas, comentarios sobre esta parte. Herbert y Jorge. Me parece genial toda la información lo que nos da, ¿no? El código INRA. Sí, básicamente... Como comentario. Uh-huh. Como comentario. Estamos entrando prácticamente a lo que es el tema de ya ver la normativa, ¿no? Que está dentro de lo que es el derecho agrario. Un momentito. Es un poco pesadito el tema, ¿no, doctor? Sí, estamos viendo más que todo el tema de lo que es, ¿cómo llamamos? Sí, leyes. Ahí estamos. Perdón, estoy copiando la lista. Mil disculpas. Ahora sí. A ver, les presto atención. Ahora sí, ¿dónde estamos? Acá. Ok, entonces, todo este tema, por ejemplo, de la designación de jueces, ver el tema de lo que es ser vocal en el tema del Tribunal Agroambiental, ser vocal en tema de lo que es la judicatura, ya está siendo reglado por el Consejo de la Judicatura, ¿no? La ley del Consejo de la Judicatura, que nos señala los requisitos. Para ser vocal, tenemos un concurso de méritos, tiene un examen,
Y obviamente para el tema, digamos, de ser elegido, pasamos por una votación, ¿no? Entonces, a veces hay que tomar en cuenta que no es necesario modificar los artículos. ¿Por qué? Porque ya la Constitución indica en uno de sus acápites que cualquier norma, ley, reglamento, decreto que vaya en contra de la Constitución, inmediatamente ya será descartado o no tomado en cuenta, ¿no? Entonces, a veces sucede que los legisladores no están, o es imposible estar detallado en cada artículo si es va en contra o hay que modificarlo por la Constitución. Entonces la otra ley ya directamente lo hace de oficio. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Ok, muchachos. Eso sería todo en lo que respecta a la unidad número 7, que habla sobre lo que es el marco institucional del Servicio Nacional de Reforma Agraria, ¿no? Hemos hablado de las atribuciones del presidente, el ministerio, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la Comisión Agraria Nacional, las comisiones agrarias departamentales, el Tribunal Agrario y obviamente los jueces agrarios. Okay. Entonces, pasaremos al siguiente tema y último que tenemos que llegar hoy, que habla sobre lo que es la propiedad agraria. Y obviamente la distribución de tierras. ¿Ok? Entonces, la propiedad agraria como ya hablamos anteriormente, se divide en lo que es el solar campesino, la pequeña propiedad, la mediana propiedad, la empresa agropecuaria, las tierras comunitarias de origen y las propiedades comunarias, ¿cierto? Todo esto está redactado en el artículo 41 de la ley INRA, ¿no? ¿Qué es el solar campesino? El solar campesino es el lugar de residencia del campesino y su familia, es indivisible, tiene carácter de patrimonio familiar inembargable. Entonces es la casita del campesino, que decimos, o la chacrita que llamamos. La pequeña propiedad es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia, es indivisible y su carácter de patrimonio familiar inembargable. Todo eso es la pequeña propiedad. Fíjense que tanto el solar campesino como la pequeña propiedad son indivisibles, son patrimonios familiares inembargables, es decir, no podemos darlo en garantía. Bueno, en realidad sí podemos darlo en garantía en caso de un préstamo, pero en caso de no pagarlo, no nos pueden embargar. ¿Por qué? Porque es inembargable, es un patrimonio familiar inembargable que está protegido por la ley. La mediana propiedad es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con el concurso de su propietario, de trabajadores asalariados, eventuales o permanentes, y empleando medios técnico-mecánicos de tal manera que su volumen principal de producción se destine al mercado. Podrá ser transferida, ignorada o hipotecada conforme a la ley civil. Entonces, el solar campesino y la pequeña propiedad son indivisibles, inembargables, pero ya a partir de la mediana propiedad, en la cual se pertenece a diferentes personas, ya sean naturales o jurídicas, entonces hablamos de que estas podrán ser transferidas, pignoradas o hipotecadas conforme a la ley. Cuando hablamos de transferencias, hablamos de compras, ventas, ¿cierto? Pignorar.
¿Se acuerdan lo que es pignorar? Muchachos, Dejar, doctor, en prenda. dejar en prenda. Entonces, podemos dejar en prenda la mediana propiedad o hipotecarla en un préstamo. Entonces, fíjense, la mediana propiedad ya tiene esa característica. Se va a cortar, muchachos. Entonces, se vuelven a conectar, por favor, Herbert y Jorge, para la última parte de esta sesión. ¿Ok? Está bien, doctor. Está viendo. Listo, muchachos.